Entonces miren que acá, por ejemplo, en monocots tenemos verticilo con 3 partes, otro más interno con 3 partes y otro más interno con 3 partes. Cada parte me refiero a un órgano, no una estructura, no, órgano. Estructura no quiere decir nada. ¿Me repites esa parte? Mira esta flor. Sí, 5. Sí. 5 pentas. Sí. Acá hay otro verticilo. Sí. Pero es difícil contar cuántos órganos hay ahí. Podríamos hacerlo, pero muy seguramente es un múltiplo de 5. Pero eso no es camisa de fuerza, es decir, a veces en las monocotiledóneas hay flores dímeras. 2. ¿Sí? 2 pétalos, ¿sí? O 2 órganos acá. Hay excepciones. En una misma inflorescencia, en una rama, puedo tener una flor trímera o la mayoría trímeras, pero hay 2 o 3 florecitas que se salen de la... ¿Sí? Porque el genoma no es así súper cuadriculado. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Para ubicarnos en el tiempo, ahorita nos ubicamos en el espacio, ubiquémonos en el tiempo. Entonces veníamos trabajando con cicadales, metales muy prósperos acá a finales del Mesozoico. ¿Y qué sucedió? Que algo tuvo que haber sucedido por acá a principios del Cretácico, porque aparecen no solo las angiospermas, sino que eso coincide con la diversificación de las aves, de los mamíferos. Entonces, evidentemente que ninguno de esos grupos surgió o prosperó independientemente. Ya están muy bien documentados los procesos de coevolución entre plantas con flores y aves y mamíferos. ¿Sí? Algunos grupos de insectos que ya existían desde hacía mucho tiempo, pero también en los insectos hubo un, ¿cómo decir?, un estímulo adicional a la diversificación, porque la interacción con las angiospermas catapultó esa diversificación de ambos lados, el lado animal y el lado vegetal. Y de acá en adelante entonces empiezan a aparecer grupos y grupos y grupos de angiospermas por todo el planeta colonizando y especiando. Bueno, hasta la actualidad. ¿Okay? Sin embargo, las angiospermas que vemos en el presente son de origen reciente, ¿cierto? No más de 30, 40 millones de años, los géneros principales, pero son descendientes de ellas las que surgieron acá en el Cretácico. Entonces, el origen es más o menos 150 millones de años, más o menos. Ahora, para ubicarnos en el espacio, la flor de Wikipedia. Es importante, los dibujos del diccionario son importantes, o los que nosotros hacemos en el laboratorio. Son importantes, ¿por qué? Porque es un arquetipo de todas esas flores que hay en la naturaleza. Las pongo acá y las idealizo para entender toda esa diversidad. Para eso son útiles los dibujos. No solo para yo ponerles un 3 con 1 en el informe, sino para todo eso que les digo, entender, estudiar. Entonces, estamos hablando de ese receptáculo, de ese pedicelo. Entonces, este meristemo floral que venía aquí trabajando en el ápice del pedicelo, forma estos primeros órganos de manera, generalmente de manera espiralada. Y esos órganos se conocen como sépalos. Entonces, ese primer nivel, ese primer verticilo que yo veo de abajo hacia arriba o de afuera hacia adentro en cualquier flor,
corresponde al cáliz. Así se llama el verticilo. Y cada órgano de ese cáliz, de ese verticilo, se llama un sépalo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Luego, el meristemo empieza a formar los órganos del siguiente verticilo, que sería la corola, conformada por los pétalos. ¿Sí? En conjunto, estos dos verticilos los conocemos como los verticilos del perianto. Sí, los dos primeros son el perianto. Pueden haber en algunos grupos, pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante, pueden haber más verticilos del perianto, ¿sí? Más, pero en general son dos. Lo más común. Estos dos verticilos del perianto se consideran verticilos accesorios. No desempeñan un papel principal en la reproducción sexual, no, es un papel secundario, son actores de reparto. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de ellos? Proteger los órganos de los verticilos sexuales que están en el interior, que son los últimos que forman el meristemo. Pues cuando la flor está en botón, yo digo, es un botón floral. Botón floral generalmente muy pequeño, ¿cierto? Entonces tengo el perianto cerrado y en el interior el meristemo trabajando, desarrollando los otros órganos sexuales, ¿sí? Y estos señores cubriendo, protegiendo. Mientras los órganos internos, que son los más importantes para la planta, están allá terminando su desarrollo protegidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo más importante para la planta, es donde están cifradas todas sus esperanzas reproductivas. Entonces, por eso, estos verticilos del perianto son tan importantes. Tienen un papel secundario, pero importante. ¿Sí? Secundario en la reproducción sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son órganos sexuales. Pero en el desarrollo sí cumplen un papel muy importante. Sí. Y también, no solo proteger, sino que cuando la flor ya está desplegada, entonces el perianto sirve. El cáliz puede hacer fotosíntesis, muchas veces es verde. Y la corola como pista de aterrizaje para los polinizadores, para los visitantes florales. En algunas especies hay nectarios en el perianto. ¿Sí? Tejidos y células especializadas en el perianto que secretan néctar para atraer y recompensar a los visitantes. Cuando la flor está en botón, la forma en que los órganos florales están ahí plegados en ese botón recibe el nombre de estivación. Entonces hay diferentes formas de estivación. Algo parecido a lo que veíamos en las hojas como vernación. Es lo mismo, pero distinto. Profe, Dime. no entendí qué era la estivación, perdón. La estivación es la forma en que los órganos están plegados en el botón floral, los órganos tanto del perianto como internos. ¿Cómo están ahí organizaditos? Hay diferentes posibilidades. En la guía que yo les di de hoja, ¿cierto? De hoja. No, eso estaba en la guía de gimnosperma, ¿se acuerdan? Había un dibujito ahí.
que era patrones de vernación. Eso aplica tanto para las hojas como para las flores. La estivación de los ven cuando está el botón floral. Sí. Pero, o sea, se puede estudiar con mayor certeza. Pero cuando la flor está desplegada, tú puedes hacer inferencias. Esta flor tenía tal tipo de estivación. ¿Cuántos tipos de estivación hay? No, no son muchos. No son muchos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al perianto. ¿Ok? Bueno, cuando ese meristemo terminó de formar el perianto, entonces ahí dije, bueno, ahora sí, él recibe una señal, vamos a empezar a formar los órganos sexuales, ¿sí? Que sí tienen un papel primordial en la reproducción sexual. Entonces, primero se forma el verticilo masculino, que se conoce como el androcele. Cada órgano de ese verticilo recibe el nombre de estambre. Como ustedes ven acá, el estambre se compone de dos regiones. Un eje que soporta ¿qué? ¿Esto qué será? Pero eso para nosotros ¿qué es? ¿Cómo podemos llamar eso? ¿Cómo lo hemos venido trabajando? ¿Clorofilo? Claro, Diego, esporángido, mucho ojo con anterior. Ojo ahí, que no se nos crucen los cables. Estamos hablando de órganos del esporofito. No es una angiosperma en la naturaleza. ¡Ay, qué belleza de Guayacán africano! Eso es esporofito. Ese mango, ese aguacate. Entonces, ¿por qué? Sí. Estamos hablando de plantas con semillas. Y en las plantas con semillas, ¿cuáles son los gametofitos? ¿Cuáles son los esporofitos? ¿Cuál es la generación dominante? Ese guayacán, ese tulipán africano, que hay allá, esto es, las flores naranjas. Entonces, ¿qué belleza de flores naranjadas? Es una angiosperma, ¿sí? Tiene flores. ¿Qué generación es la que yo estoy viendo? El esporofito. ¿Por qué? Porque sé que es el esporofito. Porque ya sabemos que las plantas con semillas, la generación dominante es el esporofito. Y esa angiosperma es una planta con semillas. Entonces, en esa flor, supongamos que está la flor de tulipán. ¿Dónde está el gametofito masculino? No, perdón, no dónde está, sino cómo se llama, quién es. ¿Quién es el gametofito masculino? ¿El polen? Todavía no te he explicado dónde está, pero ¿quién es? ¿Y el femenino quién es? ¿Dónde está? En el óvulo. No hemos visto cuáles son los óvulos, aquí ya lo vieron, pero entonces ya sabemos que al interior del óvulo vamos a encontrar un tejido ahí que es el gametofito. Un órgano. Entonces, vamos a explicar más adelante cómo es el ciclo de vida de una angiosperma, ¿sí? Pero ya es lógico que sepamos quién es la generación dominante, quién es el gametofito, quién es el esporófito. ¿Ok?
Entonces, ¿qué bien tiene? Claro, esto es un esporango. Realmente ahí puedo tener varios esporangos, ¿sí? Pero corresponde con los esporangos. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, aquí no dice por ningún lado, bueno, sí, aquí dice polen, pero es otra cosa, ¿cierto? Estos son los microsporangios. Estamos hablando de los órganos reproductivos masculinos. En alguna parte tiene que haber un esporangio, ¿sí o no? Un microsporangio. Bueno. Y el último verticilo que forma ese meristemo floral se conoce como el gineceo. El gineceo. Gineceo. Formado por unos órganos muy importantes, que prácticamente son los órganos más importantes de todo el semestre y más complicados, que son los carpelos. Un sinónimo de gineceo, pistil. Puedo decir pistil. Sí. El pistilo, como ustedes ven acá, puede estar conformado por un solo carpelo o N carpelos, dependiendo de la especie. Y eso es lo que hace tan complicado al gineceo. Entender el gineceo es lo más complicado que hay en la botánica, sin ninguna duda. Todavía no lo entendemos. Todavía no estamos seguros de qué es un carpelo. Sabemos que es un órgano que evolutivamente podría corresponder con una megasporófila. Lo mismo que estos señores pueden corresponder con una microsporófila. Por eso es que es tan importante entender los diferentes grupos de plantas, porque entendiendo unos voy a poder entender más fácilmente los otros, ¿cierto? Y por eso es tan importante entender la historia, no que me presenten un grupo, sí, estos son los helechos, mira cómo se defienden, no. Todos animales y plantas, todos pasamos por una historia. Para entender lo que somos hoy en día, tenemos que entender por dónde pasamos, cuál fue el camino que seguimos. En biología, ¿quién era el que decía eso? No me acuerdo. Pero eso se lo enseñan a uno. Que todo en biología tiene que mirarse desde la óptica de la evolución. No puede ser como si tomáramos una foto del presente y ya, no. Todo lo tenemos que estudiar, estudiando su pasado. No. Puede ser. Bueno, más adelante vamos a ver en detalle todos estos. Son las regiones del pistilo, ¿cierto? Las regiones del estambre. Al interior entonces del gineceo, los últimos órganos, después de que el meristemo floral forma los carpelos, lo último que hace el señor aquí, miren, porque él está acá, lo último que hace es formar los óvulos. Y cuando forma el último óvulo, el meristemo se detiene. Entonces, por eso, por esa simple y sencilla razón que no tiene nada de simple y sencilla, es que nosotros decimos angiospermas, porque las semillas que vienen de estos óvulos están depositadas, guardadas en este órgano formado por los carpelos, en este verticilo formado por los carpelos, que es el gineceo. Por eso decimos angiospermas, porque recuerden que angios es ¿qué? Tranquilo. Reflexiona. Vaso. Recipiente, vaso. ¿Sí? Entonces, Es que lo confundí con canto. no, tranquilo, no.
Eso es lo bueno de los errores. Uno dice, me falta leer, man, afianzar. Entonces, ahí está esa diferencia entre himnos y árbitros. Que acá los óvulos están protegidos por un órgano accesorio, están guardados en el gineceo, específicamente en una región del gineceo que se llama el ovario. Y ojo, que eso no tiene nada que ver con el ovario del apetito y latico, ay, qué divinura, no tiene nada que ver. Pero, pues, ¿qué vamos a hacer? El mismo ovario. Entonces, por eso decimos angiospermas. ¿Ya notaron ahí subrayado con rojo para el previo? Preguntas. ¿Ese esquema está mal o porque el polen está ahí? El polen. Sí. No, no es que esté mal, lo que pasa es que acá nos están tratando de mostrar cómo es el proceso de polinización en una flor. ¿Sí? Entonces, los granos de polen que pueden provenir de los órganos masculinos de esta misma flor, o pueden provenir de estambres de otra flor, de otra rama, o de otra flor de otro individuo de la misma especie, ¿cierto? Esos granos de polen, como sea, cualquiera que sea el síndrome de polinización, llegan a esta región del gineceo que se conoce como el estigma. Y ahí, entonces, aparece, digamos, una nueva aduana, ¿cierto? Ya no es solo el polen enfrentado al micrófilo, no, ya aparece una nueva aduana antes del micrófilo, que es el estigma. Entonces, en el estigma, los granos de polen son reconocidos, ¿cierto? Hay una primera comunicación bioquímica ahí, y dado el caso, germinan ahí y empieza a desarrollarse el tubo polínico en el estigma y a crecer a través del estilo, que es un conducto, para llegar, miren, llegar a la región del ovario y ahí sí hacer contacto con los óvulos. Y esa historia la conocen más o menos ya casi, de ahí en adelante, después de que ya el tubo polínico hace contacto con el óvulo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí ves, Alejo, o no? Sí, ya. Ahora sí, otra punta. Es que no sé si usted lo estaba mostrando allá, cómo es, pero los carpelos son la capa protectora del gineceo. O sea, ¿qué es el carpelo y qué es el gineceo como en la estructura? O sea, el carpelo es la capa y el gineceo es todo el conjunto, o uno puede tener varios carpelos en un gineceo. No entiendo. Sí, recuerda que cada verticilo está formado por órganos, ¿sí? Acá no hemos dicho capas ni estructuras. Entonces, hay células, tejidos y órganos, ¿sí? Entonces, los órganos son los carpelos y el verticilo es el gineceo, o sea, el conjunto de esos órganos, de los carpelos, me va a formar el gineceo, que es el mismo pistilo. ¿Sí ves? Los carbonos le llaman a todos los órganos que hacen el pistilo. A cada órgano, a cada órgano. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todos estamos experimentando en este momento, yo soy casi que un visionario. Yo sé que ustedes están pensando que, bueno, pero yo veo una sola botella ahí. ¿Por qué dice que un carpelo o varios carpelos y hay una sola cosa ahí? ¿Cierto? Este, recuerden que es el dibujito del diccionario. Aquí me están mostrando una botellita. ¿Sí o no? Y ahí yo no puedo saber cuántos carpelos, por eso me dice acá.
puede consistir de uno o más carpelos, pero ahí no nos están diciendo este gineceo de esta especie sutanita está formada por un carpelo o por 3 carpelos, no lo sabemos, es un esquema. Cuando lleguemos al laboratorio de flor, que ojalá tengamos tiempo de hacer 2, y que vamos a estudiar las diferentes flores que ustedes van a traer, vamos a ver algunos indicios, entre ellos anatómicos, para poder saber cuántos órganos conforman el gineceo. Un indicio morfológico es, por ejemplo, cuando yo veo que en el gineceo, con la lupa 10X, en el estigma hay 3 ramas. Eso me lleva a pensar, bueno, probablemente el gineceo en esta especie de X está formado por 3 carpelos. Probablemente, a simple vista. Que yo tengo que saber, yo soy el especialista en el tulipán africano, tengo que absolutamente saber. Ah, bueno, entonces, corte transversal, móntelo. Y mire, ese gineceo, ¿cuántos haces vasculares tiene? Entonces, más o menos puedo estar seguro ya con evidencias anatómicas de que pueden estar ahí 5 carpelos unidos, formando un solo gineceo. ¿Okay? No entiendo por qué, cómo se podría hacer un corte de un gineceo que tenga 5 de eso. Hace vascular. Te vas para tu área y buscas un papayo. Los papayos son dioicos. Yo no, Daniel. Sí. Es fácil, más o menos, ya con esas ideas generales, es más o menos fácil pillar un papayo y ver si es macho o hembra. Las flores del papayo son fáciles porque la flor femenina, cuando está ya casi lista, es casi este tamaño. Casi este tamaño, es un gigantesco para un angiosperma. ¿Sí? Bueno, aquí tiene unos petalitos, ¿cierto? Ustedes ven una botellita ahí, en medio de la flor, una flor femenina. Y tú partes esa flor hasta con un cuchillo de la cocina y la miras así. Y no solo, bueno, tú no puedes ver los haces así, pero puedes ver que ese gineceo es como así. Como que tiene como unas aristicas, como unos angulitos. Él no es completamente esférico, en corte transversal. ¿Sí? Entonces él viene acá así, míralo. Lo mismo que cuando partes la papaya en la cocina al desayuno. ¿Es así, sí o no? Y aparte por dentro tiene como unas, ¿cómo se dice eso? Como unos ribeticos. Bueno, entonces el gineceo tiene pegada a los carpelos están unidos, sus carpelos, porque por ejemplo en los pétalos, En los pétalos. o sea, es que no entiendo cómo puede hacer un corte transversal y ver que están los 5 unidos. Si por ejemplo yo me imagino los pistilos o los estambres o los pétalos los hacen corte y no sé cómo podría usted ver dentro del mismo corte los 5. Imagínate que tú estás trabajando con hojas. Ya has hecho cortes de hojas. ¿Sí o qué? Cortes transversales de la hoja. ¿Sí? Entonces, esto es como si fuera una hoja. ¿Sí? Solo que yo tengo algo así. Esta es la hoja que tú cortaste en el laboratorio el semestre pasado.
¿sí o no? Esa hoja llegó y hizo así. Y tú la cortas así. Transversal. Pero la hoja no tiene esta simetría que tienen todas las hojas, sino que esa hoja se plegó sobre sí misma y se creó una sutura aquí por los márgenes. Y se me formó un tubo. Mira. Es el tubo. Y le cierro aquí abajo. Ahí está. ¿Ya mejor o no? O sea, el corte se hace en la base del gineceo y como es la base, todas las estructuras adicionales que van a salir tienen muy bien, esa base. ¿Qué pasa, Diego? Cuando hay 5 también hay solamente un carpelo. No, si son 5, son 5 carpelos. ¿Qué pasa? Que yo te estoy poniendo este ejemplo con una sola hoja. Eso puede ser un solo carpelo. ¿Qué hizo esto? ¿Sí o no? Un carpelo, una megasporoba. ¿Y qué es una megasporoba? Un apéndice laminar. Si yo tengo un solo carpelo, él hizo esto. Pero si tengo 5 carpelos, entonces él hizo esto así. Tengo un carpelo y él hizo esto así. Y acá el otro enseguida hizo lo mismo. Y el otro enseguida hizo lo mismo. Y todos hicieron sus suturas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí adentro hay tan poco espacio que cuando se forman por el meristemo floral, están todos ahí tan encerrados que en el proceso ontogenético empiezan a soldarse por las paredes. Entonces esta botella, que a simple vista yo la veo tan sencilla, puede estar formada por N carpelos, pero eso no lo ves tú a simple vista. A veces, algunas flores en el estigma tienen lóbulos, tienen ramas. Cuando tú mires esa flor de papaya, vas a ver cuántos lóbulos tienen el estigma. Y eso nos dice cuántos carpelos hay. Eso nos da una idea muy aproximada. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, profe, los carpelos serían los frutos. Buena pregunta. Entonces, la importancia de los carpelos. Después de que los óvulos se fertilizan, ¿se van a transformar en qué? ¿Cómo? Semillas. Pero en paralelo, la fertilización de esos óvulos envía un mensaje al gineceo. Le dice, pilas, ya no fertilizaron. Hay que empezar a formar el fruto. Entonces, del gineceo se va a formar el fruto. ¿Cierto? De cada gineceo se me forma un fruto. Pero ¿qué pasa? Tú conoces una espiga de maíz, ¿o no? Sí. Entonces, en esa espiga yo tengo N flores, ¿sí o no? Y de cada flor se me va a formar, de cada gineceo de cada flor se me forma un granito, que es el fruto del maíz. Pero la espiga está tan apretada que esas flores están una enseguida de la otra que se me forma una mazorca divina, ¿sí o no? Ah, profe, y entonces también sería una inflorescencia que usamos, ¿no? Sí, pero nos comemos cada frutico por separado, no nos comemos la inflorescencia completa. Sí. Mejor dicho, la inflorescencia completa. Sí. Entonces, esas preguntas que ustedes acaban de hacer son buenas porque ayudaron a entender mejor, pero también porque pusieron en evidencia la importancia no solo de la semilla, que vamos a ver después qué es, sino la importancia del gineceo. A nivel ecológico, a nivel biológico, muy importante, porque cuando aparece esto, aparecen un sinnúmero de posibilidades del repertorio de polinizadores, perdón, de dispersores de semillas. ¿Cierto?
una recompensa adicional para los que van a dispersar estas semillas, la fruta, lo que acompaña a esa semilla. Entonces eso fue después de la bicicleta, eso fue el mejor invento de la naturaleza, ¿sí? Perdón, antes de la bicicleta. Entonces, la fruta ayudó a llevar a las angiospermas hasta los últimos oasis del desierto del Sahara. ¿Sí? ¿Qué comen allá? Dátiles. ¿Y qué son los dátiles? Frutas. La semilla. Entonces, el fruto antes fue una parte de una fruta. Todos los frutos provienen del gineceo de la flor, todos. Y por eso la importancia ahora, esa es la importancia ecológica ahora, la importancia económica. ¿Sí? ¿Quién de acá no ha comido una fruta hoy? Pues así no sea un bananito, así sea un bananito, perdón, así sea un bananito. Si no han comido fruta hoy, piensen que sería muy bueno ya haberse comido una fruta, porque estamos en el paraíso terreno. ¿Cierto? Los bananos se pierden los aguacates. Hay que comer. Cuando uno va a Europa y mira cuánto vale un banano en el supermercado, uno dice, no, yo me quiero volver. Por ejemplo, en Chile la fruta es terriblemente cara. En Chile, claro. Chile es un desierto. Atacama, el desierto más seco del mundo. Allá no es como acá en San Vicente que uno estira la mano y le van cayendo aguacates, ¿sí o no? Sí, ya. Sí. Entonces, la importancia económica es toda. ¿Sí? Así no hayas comido fruta, usaste maquillaje. ¿De dónde? ¿Cuál es la materia prima número 1 para todos los maquillajes del mundo? Aceite de palma. ¿Y de dónde viene el aceite de palma? De la fruta de la palma de aceite, no de la semilla. Que el aceite de la semilla es más caro. Entonces, todo el maquillaje. La crema dental, aceite de palma, todo. El aceite de cocina, el labial. Las cremas que usamos como medicamentos, ¿cierto? Para cualquier cosa en la piel, aceite de palma. Más otras, hay cremas, por ejemplo, ahora está en moda argán, ¿sí? No sé si lo han visto. Argán, ¿eso dónde crece? Pilas, ustedes son biólogos, hay que preguntarse cosas. Eso crece por allá en Medio Oriente, en la península arábiga, ¿sí? Allá lo cultivan. Entonces, hay otros ingredientes ahí, ¿sí o no? Pero ¿qué es el argán? Es una fruta. Es como una maíz. Entonces ahí tenemos la importancia del fruto. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Dice que Marruecos se la haga? Marruecos. Subsahariana. ¿Dudas? Qué pena, cuando estaban hablando del ejemplo de la mazorca o de la espiga, que no les entendí muy bien a qué se refería, cuál correspondería al gineceo. Lo que pasa es que el maíz es una gramínea, es un pasto. Y los pastos producen grupos de flores organizadas en espiguitas. Entonces una espiguita es un eje con flores, ¿cierto? Con flores. O una espiga de trigo, una espiga de arroz, ¿cierto? Son la misma familia. Cada flor, en el caso del maíz es especial porque las flores son unisexuales. Entonces ustedes saben que en el ápice se forma la espiga masculina, ¿cierto? Que es cuando uno dice, ah, qué belleza maizada, ya espigó.
Y en las axilas, en las ramas laterales, se forman las espigas femeninas. ¿Cierto? La espiga femenina tiene sus flores ahí, todas apiñaditas, cada una tiene su perianto y su gineceo. ¿Sí? Y de cada gineceo, de cada flor, se forma un fruto. ¿Cierto? En el caso del maíz se llama una cariopsis. Un fruto muy especial que vamos a ver allá en el capítulo de frutos. Cariopsis. Cada granito de maíz es una cariopsis. Cada granito de maíz es un fruto. El fruto no es la mazorca, el fruto es cada granito. La mazorca es la infrutescencia, no la inflorescencia, sino la infrutescencia. Pues nosotros no la comemos entera, sino cada granito. También un espárrago, nos estamos comiendo la inflorescencia completa y no son frutos, sino puros botoncitos, lo mismo que el brócoli, puros botoncitos de flores. La esencia como la mazorca, donde están pegados los... Cuando se empieza a desarrollar, Cuando tienes maíces, son frutos. Entonces tú dices, es una infrutescencia. pero antes de desarrollar los frutos, Cuando hay flores, es una inflorescencia. Ah, ¿Ok? sí. Más preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. O sea, que cada carpelo es como cada botellita que aparece. No, no, esa botellita que tú estás viendo en la pantalla es un esquema muy general. ¿Sí? Por eso ahí dice, puede tener uno o varios carpelos. ¿Sí? Más adelante vamos a ver y a entender mejor el gineceo. No es un verticilo que sea fácil de estudiar ni fácil de entender. Entonces, no les quiero meter terror, pero es complicado. Sí, yo llevo muchos años estudiándolo y cada vez descubro cosas nuevas. Es supremamente interesante, muy importante económicamente, como acabamos de decir. Pero para entenderlo bien, tenemos que estudiar la anatomía, porque la mayoría de las flores son muy pequeñas. La mayoría de las flores no son así como las que vemos en las floristerías, las especies, ni en los jardines. Esas especies de jardín, de floristería tan hermosas, tan divinas, son especies que hemos manipulado, así como manipulamos un aguacate o un tubérculo al domesticarlo para exacerbar ciertas características. Asimismo son las flores de corte, lo que exportamos, ¿cierto? Especies en las que exacerbamos la belleza y el tamaño de la flor, pero la mayoría de las angiospermas no tienen flores de ese tamaño ni de esos colores. Es más, la mayoría son menos de 5 milímetros. Esos son, ¿sí? No sé si han visto la flor de un aguacate. La flor de un aguacate no es como la de un lirio. La del cacao también. O la del cacao, eso es otro buen ejemplo. Es una cosa minúscula. Entonces, para estudiar esa flor, necesitamos primero identificar el gineceo, luego aislarlo, o sea, retirar, y luego sí poder estudiar solo el gineceo. Pero imagínense el tamaño. Eso no lo logramos con un estéreo ni con una pinza. Porque cuando tratamos de aislarlo, ya lo lastimamos. Es muy delicado. Entonces, bueno, no todas las flores son así. En el laboratorio podemos estudiar flores de corte. Es útil, ¿cierto? Dime. Si yo veo una flor, ¿puedo estar seguro de que va a ser un fruto después? No, porque pueden haber flores masculinas, lo que decíamos del maíz. En la inflorescencia hay flores masculinas, no forman frutos. ¿Sí? Pero si es que Si se poliniza y se fertiliza, puede formar el fruto, sí. En teoría, sí. Pero cualquier cosa puede pasar. Hay flores femeninas que forman fruto sin que haya cingado. Se llama partenocarpia.
Las flores como las que yo noto como más similares a las del jardín, esas como... Pero esas no eran frutos. No entendí tu pregunta, háblame más Las despacio. flores del jardín, como que se logra identificar una estructura por lo grande, pero esas no toman frutos. Sí, forman frutos. Lo que pasa es que no todos los frutos son como los que nos gustan, que son así carnosos, dulces, no. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando vimos al herbario? ¿Tú no entraste al herbario? Sí, pero... Bueno, pero allá hay un fruto en la carpoteca que es de este tamaño que se los voy a dibujar, es el fruto. Es así. Haga de cuenta pues un jarrón, ¿cierto? Y acá trae un opérculo, una tapa. De este tamaño es el fruto, y es un árbol de 50 metros. Y es así de grueso el fruto. Pero es un fruto seco. Así como lo es la vaina de una alberja o de un frío, es un fruto seco, no es un fruto carnoso. Entonces, ese cayeno forma frutos secos, son capsulitas que se abren y las semillas se liberan. Por ejemplo, esta es la flor, que es la que No, esos son frutos secos. Es que cayeno es un nombre común, cayeno, para un chino cayeno puede ser un mango. No. Bueno, eso se llama hibiscus. Bueno, claro, puede formar frutos. Lo que pasa es que, por ejemplo, otra cápsula, otro fruto seco famoso. Pero en esa flor entonces se logra como identificar más todo, ¿no? Pero según lo que uno mira acá en su imagen. Pues es el cayenne, es útil, claro, es útil porque es grande, lo que te decía ahora. Siempre traen cayenne al laboratorio, porque está en cada esquina. Sí. Y también porque es grande, es una flor hermafrodita, o sea que en una sola flor yo puedo ver las flores. Sí. Entonces es útil. Les traigo una flor de maíz, es muy pequeña. Es chévere hacer el ejercicio porque veo la variabilidad, ¿cierto? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? Básicamente se puede decir que el pistilo es lo mismo que el gineceo. Sí. Ya. Espero que no se queden con lo de la clase y que la próxima vez se empoderen del resumen y que yo no tenga nada que decir, mejor dicho. Solo poner un ejemplo y ya. ¿Ok? ¿Dudas? No, ahí como salió como que le digan, pues ya en el caso de maíz sería por el número de guino. De gineceo, ¿cierto? Pero por ejemplo en el cacao, ¿cómo sabríamos el número de semillas? Por la flor no se podría. En teoría sí, ¿Por qué es porque una sola flor? sí, en teoría sí, pero lo que pasa es el tamaño, es el limitante. Pues eso es un limitante cuando trabajamos así morfología, pero para estudiar esas flores tan pequeñas tenemos que usar otras técnicas anatómicas. Entonces, tomamos una flor de cacao, la metemos en unos líquidos especiales, en unos fijadores, y luego la metemos en una matriz de parafina, la metemos en una máquina especial que corta. Tú le dices, quiero que me haga cortes de 8 micrómetros y empieza a cortar la flor. O haces corte longitudinal. Tú puedes ver ahí cuántos óvulos hay. O, pero por ahora es más fácil buscar un papayo, cortarla con el cuchillo de la casa. Tú puedes ver cuántos óvulos hay ahí. Se ven los óvulos a simple vista. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso lo pueden ir haciendo en la casa. Bueno.
dudas. Básicamente todo el funcionamiento es como para todas las semillas, para todos los frutos, digamos para el limón, para todos es prácticamente lo mismo con la flor. ¿O hay alguno que diferencia? Para algún fruto, ¿hay alguna flor que sea diferente a otros procedimientos? Acuérdate, Daniel, antes que nada, que pueden haber solo en Colombia 30.000 especies de angiospermas diferentes, cada una con flores diferentes, de tamaños diferentes. Es normal que estés pensando en las especies más familiares para ti, que son domésticas. Es normal. Crecimos con ellas, fuera de eso, hacen parte de nuestra dieta, fuera de eso, bueno, la dieta es un tema muy sensible. No le hablan de su dieta y es como si le hablaran de su familia. ¿Sí? Es un tema importante para nosotros, entonces son plantas que hacen casi parte de nuestra familia, ¿cierto? Lo que más te gusta comer de lo que hacen en tu casa. ¿Cierto? Es algo que guardamos en un lugar especial de nuestro corazón. En serio, no me hagan reír. Entonces es normal pensar en esas plantas porque son importantes para nosotros, ¿cierto? A cada uno le preguntan qué fruta le gusta más, ya saben, ¿cierto? Entonces estamos pensando en esas especies, pero tengamos en cuenta que esas especies han sido domesticadas en diferentes lugares del mundo, ¿cierto? Pero han sido domesticadas, es decir, que cuando estaban en el estado silvestre no eran como son hoy en día, eran como el resto de angiospermas, que son unas flores muy pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, el aguacate es doméstico y la flor sigue siendo una flor muy pequeña, o el cacao, siguen siendo flores muy pequeñas. ¿Pero por qué? Porque nos interesamos es en la fruta, ¿sí? Y eso fue lo que mejoramos. Pero dejemos un poco de lado esas especies domésticas que las vamos a ver en botánica económica, que es la lectiva, y entendamos que hay una gran diversidad de flores en el mundo y todas diferentes, pero las vamos a estudiar. ¿Sí? Vamos a alcanzar a estudiar algunas en laboratorio, en la salida, vamos a ver y vamos a entender mejor la flor, que es muy importante. ¿Por qué? Porque de ella depende la reproducción de las plantas con flores, que son las más importantes del planeta, y de ella dependen muchos procesos importantes en la economía. Imagínate tú, Santander, sin la cosecha de cacao, un año. Estamos fritos. ¿Sí o no? Gran parte de esa cosecha se exporta. O sin la cosecha de aguacatejas. O de café. ¿Se han visto el precio del café? Estamos casi hechos. Los que tienen café están hechos. ¿Hay alguna duda adicional en la casa? Profe, Sí. con respecto al androesium, ¿sí? Pero sé. Eso. Varios estamen forman ese, ¿cierto? Si el estambre es el órgano o los órganos que forman el androceo. ¿Y solo ellos hacen parte de eso? Sí. Ah, bueno, A listo. veces, a veces hay órganos estériles, es decir, que no completan su desarrollo normal. Pueden estar ahí acompañando, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el laboratorio o en la clase próxima. Okay. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Hasta luego.